Empieza don Gregorio. Sí, cuando usted quiera. Buenos días a todas y a todos. Encontrarnos hoy aquí para un motivo que es importante en una isla que ha pasado y sigue pasando por una situación extremadamente compleja. Me he retrasado un poco porque lógicamente llegas y te quieren trasladar muchas cosas de muchas situaciones que siguen teniendo que resolverse, pero venir para presentar el resultado de una colaboración público-privada, en el sentido de, aunque la Fundación La Caixa, yo creo que la sentimos todos como parte nuestro, es algo más que una fundación privada, porque es una fundación social. Pues estar aquí para poder presentar el resultado de una colaboración que va a repercutir positivamente en el conjunto de la comunidad educativa y de manera muy particular en los niños, las niñas, las familias, el personal docente de los centros de las zonas más afectadas por la erupción volcánica, pues es en sí un elemento positivo. En una sociedad en la que con frecuencia se nos va la vida en debates estériles, en enfrentamientos sin sentido, en no pensar en el bien común, sino en el bien particular, tener estos espacios de cooperación, de colaboración, de mirada hacia el futuro, creo que es en sí un elemento extraordinariamente positivo. La Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deporte trabaja hace muchos años con la Fundación La Caixa. Hemos colaborado con ellos en muchos proyectos educativos, algunos de carácter estatal, otros centrados en nuestras islas. Por lo tanto, es una colaboración fructífera. Además, nos acompaña hoy también la presidenta del Colegio de Psicólogos y Psicólogas de Tenerife. Mi papel aquí, por lo tanto, es un poquito de ser de anfitrión, porque estamos en el Centro del Profesorado de La Palma, que agradezco además a su director, a Roberto, y al equipo el que nos haya acogido. Es simbólico porque el Centro del Profesorado pues, acoge a su vez a toda la comunidad educativa, a todos los centros y a toda la comunidad educativa de La Palma. Por lo tanto, voy a ir dando la palabra a las personas que me acompañan en la mesa, empezando por doña Carmen Linares, presidenta del Colegio de Psicología de Tenerife. Muchísimas gracias. Antes que nada, agradecer el poder estar aquí hoy, agradecer a los medios de comunicación que se han congregado y han visto importante este acontecimiento. Agradecer a La Caixa, como no, que haya tenido, que se haya dirigido al Colegio Oficial de Psicología desde que tuvo la idea de poner en marcha este proyecto, que nos pareció maravilloso, porque a veces se nos olvida cuando en las grandes catástrofes o en los acontecimientos importantes de la familia se nos olvida que los niños tienen que tener información. Muchas veces los dejamos relegados a un segundo plano, donde nos creemos que no son lo suficientemente grandes para entender lo que está pasando. Creemos que de esa manera podemos evitarles el sufrimiento, y es todo lo contrario. El sufrimiento no se lo evitamos, sino le hacemos la incertidumbre aún mayor si ellos empiezan a ver y a percibir que sus padres están tristes, que lloran, que hay una situación anormal en su día a día y no tienen la información necesaria, la rellenan de una manera a lo mejor no adecuada. Por eso este material nos pareció especialmente importante, porque de alguna manera recoge esta información adaptada a su edad, del acontecimiento que estaban viviendo, que es la erupción volcánica, de qué sentimientos iban a aflorar a raíz de lo que estaban viviendo, de ponerle nombre a las emociones, además de una manera muy didáctica, con unas ilustraciones muy adecuadas. Y esto les va a ayudar a los niños a construir, porque estamos en la fase de reconstrucción, no nos olvidemos. Y entonces van a ser una parte importante de esta reconstrucción. Ellos, siempre hemos dicho que los niños son resilientes de forma innata, ¿no? Que ojalá todos tuviéramos la resiliencia de los niños. Pero es cierto que esa resiliencia es sólida
o más sólida o menos sólida en función de las bases en las que se sustente. Tiene que tener unas buenas bases. Y unas buenas bases pasa por los colegios, por la escuela y por la familia. Si esa familia y esa escuela está desestabilizada, como ha estado durante esta crisis, pues la forma en la que construyen no va a ser tan adecuada. Por eso queremos felicitar a la Caixa por este proyecto, por la forma en que lo han enfocado, por el material tan importante que les van a dar, no solo a los niños que han sido afectados directamente, porque al final yo creo que la isla entera se ha visto afectada en mayor o menor medida y se han vivido la experiencia de una forma o de otra, pero todos necesitan esa explicación, ese acompañamiento y esa atención y ese foco de atención donde ellos se sientan parte importante de esta historia. Pues no me resta sino volver a agradecer que hayan querido contar con nosotros, agradecer este material que van a poner a disposición de los niños y de los profesores y toda la comunidad educativa, y gracias por invitarnos a ser partícipes. Buenos días, muchas gracias por acompañarnos. Creo que tenemos un vídeo y que quizá puede dar también una visión previa del proyecto. Si lo pudiéramos poner ahí. Érase una vez un volcán. La erupción de un volcán es una de las mayores catástrofes naturales que podemos vivir los seres humanos. Por eso es de lo más normal que sintamos miedo, nerviosismo, tristeza, enfado o sorpresa. Sobre todo cuando pasan estas cosas, puede que nos preocupemos mucho por las personas a las que queremos, por los daños que puede provocar el volcán o por los lugares de nuestra tierra que han cambiado. Pero ten paciencia. Sentir esas cosas es normal en una situación tan difícil como esta. ¿Qué podemos hacer para sentirnos mejor? Tú puedes tener fuerza para hacer las cosas bien después de haberlo pasado muy mal. A esta fuerza la llamamos resiliencia. Y para conseguirla, es importante que sigas estos consejos. Si tienes ganas de llorar, llora. Cuando tengas miedo o te sientas confundido o confundida, busca a una persona adulta para que esté contigo. Puedes ayudar, solo tienes que preguntar en qué puedes ser útil. Y por último, no olvides preguntar sobre lo que te preocupa. Solo así te convertirás en una persona súper valiente. Muy bien, yo creo que dibuja el vídeo, intentar dibujar de una forma sencilla cuál es el objetivo del programa, que luego Marc Simón nos lo detallará con mucho más color, pero creo que da un poquito de vista global. Nosotros desde CaixaBank y desde la Fundación La Caixa, desde el inicio, el martes después del domingo, que era día 22, 21, si no recuerdo mal, ya pusimos en marcha toda una serie de medidas porque creíamos que en una situación tan sorprendente, inesperada y nunca vista por los que estábamos en este momento, debíamos actuar muy rápido. Lanzamos toda una serie de medidas de emergencia y pensamos que las cosas tenían que tener tres planos. El plano de emergencia, el plano de gestión de la emergencia y luego el plano de recuperación. En la emergencia, el martes mismo, pusimos en marcha toda una serie de medidas que eran la suspensión del pago de las cuotas de los préstamos de todas las personas afectadas. Posteriormente, el Gobierno de España tomó nota de la medida y la aplicó al resto de las entidades. Fue una iniciativa de CaixaBank en este momento. En segundo lugar, vimos que había también una necesidad de anticipar una parte económica, que eran las ayudas que pudieran llegar por parte del consorcio de seguros, y luego una tercera vía que era pensada ya más para este momento, que era la fase de recuperación. Asimismo, en la segunda fase pensamos que era la fase de la gestión de la emergencia, porque al final cuando vives en esta situación, y todos los que la hemos vivido, y que tengo aquí gente de mi equipo directivo que han sido protagonistas, algunos de ellos afectados por la situación, esa situación la tienes que gestionar mientras dura. Pusimos a disposición de todos los ayuntamientos pues, la canalización de las ayudas a través de
unas aplicaciones que tenemos y luego los focalizábamos en Bizum, donde se llegaron a los más de 3 millones de euros. Pusimos en marcha otra parte que íbamos viendo en ese momento de la gestión de la emergencia, que era las ayudas para los hijos de las personas afectadas que estudiaban fuera de la isla, básicamente en entornos universitarios, que ya están gestionadas y entregadas a cada uno de ellos. Y luego empezamos también con un ámbito que no conocíamos, y cuando hablábamos con la Administración, con el Gobierno de Canarias, con el Cabildo, con los ayuntamientos, con los clientes, cuando estábamos allí, cuando yo estaba allí, que era este ámbito más emocional. Y ahí teníamos que dejarnos llevar por la ayuda de los expertos del colegio y trabajar esa vía, porque al final es una de las partes importantes que teníamos ahí. A pesar de todo, nuestra gente, los que conocen ustedes, los que viven aquí, que conocen a CaixaBank, a la estrella de la Caixa, a través de nuestras oficinas, pues nuestros voluntarios, que son los empleados de las 70 personas que tenemos aquí, todos ellos estaban en cada momento básicamente en los proyectos. Abrimos una línea de 50 millones de euros que ahora vamos a desarrollar en profundidad para que las personas que tengan que arrancar un nuevo negocio, por el motivo que sea, porque ha sido destruido, porque en su entorno no puede continuar, puedan arrancar desde cero con un proyecto además a largo plazo para financiar esa capacidad de emprendeduría. O si no es así, incluso para ayudas familiares que puedan tener en ese momento. Lo vamos a ampliar también para focalizarlo en los autónomos. Y el segundo plano era, que comentaban ahora, doña Carmen, del plano emocional. Yo recuerdo cuando se inició la pandemia, que todos nos pilló también un poco, no, totalmente con el pie cambiado. Una frase que me impactó mucho es que muchos no recordaremos hechos concretos de estos hechos tan paradigmáticos que nos ocurren, sino lo que recordamos es cómo nos sentimos o cómo nos hicieron sentir en ese momento. Y yo creo que ha sido muy importante traerlo ahora, y sobre todo con las personas que tienen más dificultad de expresar cómo se sienten, que son nuestros niños, y poder sacar ese nudo o a veces esa bola que se queda dentro y que no saben decir qué es lo que les pasa. Yo me miraba estos días con Mauri, con el delegado de la Fundación y con algunas personas que conozco y tengo confianza el programa, y la verdad es que tiene todo el sentido para un profano, sentido común para un profano como yo, de poder, desde la libreta para escribir, y sobre todo la colaboración también, porque esto tiene que ser una colaboración público-privada. Yo creo que es una colaboración de toda la sociedad, del Gobierno de Canarias, al que le agradezco el esfuerzo, sobre todo al colegio, porque nos ha ayudado en la parte técnica, y desde luego nosotros como CaixaBank, en la parte que ustedes ven más, que son las oficinas que tenemos en Mazo, Tazacorte, en Los Llanos, en la Laguna ya no, desgraciadamente de Los Llanos se la llevó el volcán, pero todas las personas, la verdad es que estamos enormemente contentos de poder continuar. Como dijimos, que una vez se acabara el volcán no nos íbamos a olvidar. Estamos aquí para presentar algo diferente, pero sobre todo para decir que no nos olvidamos, que continuamos con diferentes acciones, y además es un compromiso que tenemos desde el consejero delegado, yo mismo, con nuestros directivos, con la sociedad de La Palma, de continuar ese desarrollo. Y además con un lema, con un claim, con un leitmotiv, que es juntos recuperamos La Palma. Por mi parte, nada más. Muchísimas gracias. Y cuando quiera, don Gregorio o Marc. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Gregorio. Lo primero, el agradecer también a la consejería el cedernos el espacio para hacer la rueda de prensa, toda la colaboración que hemos tenido para llegar hasta aquí, a este punto. También al Colegio de Psicología de Tenerife y, como no, a mi compañero Juan Ramón, que llevamos muchos años conociéndonos y que siempre está implicado en todas las acciones que podemos hacer, que también tocan a lo social, tanto en todas las Islas Canarias en este momento y en otros lugares previamente también, ¿no? Bien, la relación con La Palma y con los niños de La Palma es de largo plazo que tenemos desde la Fundación La Caixa, y lo tenemos desde el programa más importante
que tiene la Fundación La Caixa en este momento, que es el programa Caixa Proinfancia, un programa que tiene seguramente el reto más difícil pero más ilusionante de todos los que podíamos tener, que es que los niños y niñas no queden marcados por la familia en la que nacen y que tengan unas opciones igual que cualquier otro niño y niña de tener un futuro con todas las posibilidades que se pueden abrir. Y que desgraciadamente las estadísticas demuestran que esto no es tan así, ¿no? Y que si naces en una familia determinada, que tiene una clase económica determinada, normalmente con un nivel educativo también determinado. Para un momento. Vale. Si pasa todo esto, es mucho más difícil que ese niño progrese en el futuro y que esa igualdad de oportunidades se produzca, ¿no? Y, por tanto, empezamos en el año 2007 con este programa Caixa Proinfancia, que es, como les decía, actualmente estamos cercanos a los 70 millones de euros invertidos año tras año en el programa. Por tanto, con una experiencia larga. Aquí, desde que empezamos con Radio ECA, que hoy también nos acompaña, también Mojo de Caña también están desarrollándolo aquí en La Palma, pero la relación con Radio ECA pues empieza en ese 2007 y desde entonces, de manera continuada, la hemos tenido en todas las Islas Canarias, ¿no? Dentro de La Palma, el programa se está ejecutando precisamente en varios puntos de la zona afectada por la erupción. Los leo para no dejarme ninguno: los Llanos de Aridane, El Paso, Tazacorte, Punta Gorda, Tijarafe y Garafía. Y desde hace 6 años que lo estructuramos y que está atendiendo a 145 familias, y que eso, traducido a niños y niñas, hablamos en 170, 180 niños y niñas, que es lo que corresponde a las familias que estamos atendiendo y que, por tanto, ahí hay una atención especial que estábamos dando, ¿no? Esta atención tiene desde lo que es o sea, marcada por el progreso educativo, que es lo que buscamos, tiene toda una parte de lo que sería el refuerzo escolar, pero luego hay una parte muy dirigida también a los aspectos emocionales de esos niños y niñas, y la atención psicológica tanto a esos niños y niñas como a las familias, los trastornos de aprendizaje, todo esto siempre ha tenido un foco. Es evidente que la situación que se produjo, y yo creo que Carmen lo explicaba muy bien cuando ha empezado la rueda de prensa, nos decía cómo ha afectado esta situación a todas las personas que estabais aquí, incluso a los que lo veíamos de fuera también afectaba, ¿no? Y especialmente a esos niños y niñas. Y, por tanto, tenía toda la lógica dentro del programa también pensar si podíamos dar un paso más para que todo esto que queremos y que es dar un entorno para poder tener un progreso educativo como cualquier otro niño o niña, que no quede afectado por las condiciones del entorno, si son de pobreza, si son de dificultad, pues aún más con una situación como la que ha pasado, sobrevenida, y que nadie podía contar con ella. Y por eso empezamos a ver pues qué podíamos, para esa etapa que Juan Ramón nos comentaba, esta etapa de recuperación, cuando todo empieza a tomar normalidad, bueno, pues qué podemos hacer más para seguir siendo efectivos en el programa. Y de ahí sale este material, ¿no? Sale con un precedente, puesto que cuando se produjo el terremoto de Lorca, recordarán de hace unos años, ahí también nos encontramos con una situación difícil y vimos entre todos lo mismo que ahora estaba explicando Juan Ramón, que se podía hacer en aquel entorno. En aquel momento en Lorca no estaba Caixa Proinfancia, y una de las cosas que hicimos fue empezar con Caixa Proinfancia, y empezamos con un material que, si no recuerdo mal, titulamos Mochila de Valientes, y que era también un material pensado para aquella situación, que evidentemente es distinta que la que se ha producido aquí. Aquello fue un hecho que pasa en un momento dado, que afecta mucho, pero en un momento se acaba y ahí se empieza a trabajar. Aquí, en cambio, esto duró muchos días, ¿no? Y, por tanto, el material no podía aprovecharse tal como era, pero sí que nos dio toda la pista para poder empezar a trabajar con un material que sí fuese apropiado para lo que vamos a hacer. Este material lo hemos hecho de la mano de Jorge Barudi, que es la persona que nos ha ayudado en su desarrollo, que es doctor en neuropsiquiatría y en neurociencia, y que además ya ha colaborado con nosotros desde un programa que empezamos hace muchos años, Violencia Tolerancia Cero, que empezaba a ver cómo se podía atender a esas situaciones que se producían con la violencia y donde hay siempre alguien afectado, en donde la resiliencia es importante, y por eso pues empezamos a desarrollar esto, y con la ayuda tanto del Departamento de Educación como del Colegio de Psicólogos hemos acabado de darle una forma para que sea correcto para poder implantar aquí.
Habla de este cuento que en formato de vídeo lo han visto y que en el canal de YouTube de Fundación La Caixa está accesible, pero es un cuento que también tiene una plasmación física y que va a ser repartido para todos los niños y niñas de 6 a 11 años de La Palma. El número, esos 3.500, es porque es el número de niños y niñas que tienen esta edad en La Palma. ¿Por qué esta edad? Porque son, y esto Carmen seguro que lo sabe 100 veces mejor que yo, es la edad principal en donde quedan más afectados, donde se puede empezar a trabajar, porque el uso de razón ya permite que lo puedas estructurar, y son más débiles a la hora de que, con una desgracia de este tipo, quedan más afectados. Por tanto, ese periodo es el ideal para poder trabajar estos temas, por eso hemos enfocado a ese 6-11 años. Va acompañado de un cuaderno como de trabajo para que puedan hacer distintas tareas después de que leen apartados concretos y bajo la supervisión tanto de los educadores como de la familia también. Y esos son los otros 2 puntos que tiene el programa. Tiene un material para las familias, padres y madres, cómo puedo trabajar también esto en casa. Y ese trabajo que van a hacer con niños y niñas también es un trabajo que va bien para la propia familia. Y luego otro material más, que es un material para los educadores, desde pues, los profesores, evidentemente, los educadores de los centros escolares, a todos aquellos que trabajáis también con esos niños y niñas después de clase y que afecta claramente también a lo que es el programa Caixa por la Infancia. Vamos a tener 2 sesiones de formación, una el día 3 de marzo para profesionales y otra el día 8 de marzo en formato webinar para las familias, y a partir de aquí pues, el programa se irá desarrollando y también tendremos un paso final que será un paso de evaluación. Estuvimos mirando y por lo que parece en ninguna otra situación similar de erupciones volcánicas se ha trabajado este tema como lo vamos a trabajar aquí, por tanto yo creo que será también un material pionero para desgracias de este tipo, también que esos niños y niñas puedan ser atendidos, ¿no? Yo solo para acabar lo que querría es repetir los agradecimientos a toda la colaboración y los agradecimientos también a las entidades que estáis con nosotros y que nos acompañan también aquí de Caixa Pro Infancia. Yo creo que la labor que tienen, y llevamos 2 años de labor muy dura, ¿no? Aquí la erupción lo ha complicado, pero la pandemia también nos situó en una situación de mucha dificultad a las familias más vulnerables. Y yo creo que todos los profesionales que están y estáis en las entidades sociales habéis estado siempre al frente del cañón y habéis estado para ayudar en todo lo que hacía falta a estas familias. Yo creo que ese ha sido un pilar muy importante para que toda esta crisis se haya podido sobrellevar bien. Por tanto, nuestro agradecimiento a ese trabajo y que hace que todos nos sintamos orgullosos del programa. Muchas gracias. Y si hay... Simplemente para finalizar, pues, decir que una de las razones por las que la Consejería desde el primer momento consideró extremadamente valioso el material era, por una parte, que afrontaba el tema de las emociones desde la perspectiva de la infancia, de los niños y niñas de edades tempranas, pero también el hecho de que fuera un material tan diverso, tan diversificado, en el sentido de que conlleva una guía de trabajo para el profesorado, pero también para las familias. Es material de apoyo a las familias que muchas veces olvidamos que es un pilar esencial sin el cual no podemos trabajar, no podemos avanzar. Evidentemente, el día a día es fundamental, a margen de los grandes hitos, pero ese día a día a veces hay también que expresarlo mediante hechos significativos. Por ello también, desde la Consejería, podemos anunciar que a finales de abril se va a producir en esta isla de La Palma un primer encuentro sobre educación emocional que va a traernos expertos de distintas partes del país, junto con nuestra gente, que es un encuentro que va a estar fundamentalmente volcado hacia la población de La Palma y no solamente a los profesionales, sino que también va a estar abierto a las familias, y que en ese sentido veíamos incluso este material como una ayuda para ir preparando a la comunidad educativa hacia ese encuentro del que queremos que salgan después líneas de trabajo, ya no solo para una situación concreta tan grave como la que ha ocurrido en La Palma, sino para concienciarnos que en la sociedad actual las emociones son fundamentales y el trabajo con las emociones
no depende ya de esas circunstancias particulares, sino que debe arraigar en el día a día de nuestra labor docente y de nuestra vida cotidiana. Por lo tanto, agradecer una vez más a la Fundación La Caixa y a cuantos han colaborado en este material, y si ahora tienen cualquier pregunta que quieran realizar a nuestros invitados, pues es la ocasión. Me alegro que me hagas la pregunta o que me lo plantees, porque ya nosotros a finales del 2020 llevamos al Parlamento de Canarias nuestra preocupación, especialmente por los niños, por todo el sufrimiento y todo lo que acarreaba la pandemia. Habíamos detectado, o los compañeros desde las consultas habían detectado que había aumentado especialmente los casos de trastorno obsesivo-compulsivo, casos de ansiedad, de crisis de ansiedad y de situaciones donde los niños no sabían manejar lo que les pasaba, y ya veíamos que venía, que esto era nada más que la punta del iceberg y que se venía un problema mayor si no lo abordábamos. Si a esto le sumamos lo que bien dices, aquí en la isla de La Palma, que encima no ha sido un hecho puntual, sino que se ha prolongado en el tiempo, pues entendemos que, y así lo hemos hecho saber también, que estos niños necesitan una asistencia, por lo menos a la demanda, o donde detectemos esa necesidad, una asistencia psicológica en función de cada caso y en función de cada circunstancia. Es necesario abordarlo, no pasarlo por alto. Hay que normalizar a través de lo que pasa, pero también hay que detectar y hay que intervenir. Y es importante que lo hagamos con los profesionales que han estado aquí haciendo el seguimiento, porque son los que de alguna manera han detectado en esas familias la vulnerabilidad que representan estos niños, ¿no? Yo espero que podamos seguir interviniendo. Ahora tenemos un proyecto, aparte de este que nos ocupa, en los colegios de Los Llanos, El Paso y de Tazacorte, y dentro de ese proyecto viene una segunda parte. Ese proyecto va a ser educativo, pero viene una segunda parte donde a través de ese proyecto educativo detectemos necesidades de intervención psicológica propiamente dicha, y queremos hacerlo a través de profesionales que tienen su consulta aquí en la isla de La Palma. Yo desconozco. Perdón, ¿en qué sentido porcentaje? Si ya se sabe cuántos niños han podido necesitar ayuda. Nosotros no manejamos el dato aún. Estamos haciendo una investigación, pero el dato, si te lo digo, miento, porque no lo tenemos concretado. Sí sabemos que se han acercado ya niños a las consultas de los compañeros, pero no te sabría decir exactamente el número de niños afectados. De todas formas, es que claro, hay dos niveles, digamos, de tratamiento. Uno es el individual, que fundamentalmente está refiriéndose Carmen, en el que un niño o una niña requiere una atención específica porque le está afectando de manera muy particular. Y otro es el hecho de que hay que abordar la situación desde distintas perspectivas con el conjunto del alumnado, que es lo que fundamentalmente hacemos desde la consejería, que desde prácticamente el primer momento se organizó un equipo de trabajo con personal de la propia isla de La Palma y también con personal que venía cuando era preciso de otras islas. Es un equipo de trabajo en las emociones que se trabaja con los grupos en su conjunto, pero también colabora cuando una situación concreta se desborda y puede requerir mayor ayuda, porque como decía Carmen, y como se deriva de la pregunta que hicieron,
cada sujeto, sea niño o sea adulto, reacciona de forma distinta ante una situación de crisis. Y en algunos casos basta con una ayuda de acompañamiento y en otros casos, en cambio, se precisa de una atención mucho más individualizada. El equipo prácticamente viene trabajando sin detenimiento desde que se constituyó, insisto, con profesionales, incluyendo las asesorías del centro de profesorado donde estamos, que colaboraban, y ha tenido también intervenciones más individualizadas ante situaciones que, insisto, en nuestro caso lo hacemos desde la perspectiva educativa, pero después hay otra parte que es la vida personal, familiar, social, donde se requiere también la intervención de otros agentes, como dice Carmen, que ya no son estrictamente los educativos. Bueno, yo creo que la explicación de por qué a todos los niños seguramente Carmen la hará mejor que nosotros, ¿no? Hombre, porque yo creo que al final todos han sido testigos de una manera más directa o indirecta, han visto alteradas sus vidas. El foco de atención estaba puesto en la isla de La Palma, concretamente, y básicamente se alteró más la vida de los que vivían al otro lado en el Valle de Aridane, pero es cierto que al final todos los niños de La Palma tenían miedo y todos los niños de La Palma vivían con incertidumbre la situación, porque ya no digo los niños, todo el mundo, al final todos, yo creo que se trasladó y cruzó la frontera más allá de La Palma. Yo creo que esto afectó prácticamente a todo el que lo vivió de primera mano, ¿no? Por eso entendíamos que el material iba a ser útil no solo para los que directamente estaban, porque también es cierto que no todos los niños han perdido su casa, sin embargo vamos a tratarlos a todos, porque entendemos que el miedo y las sensaciones y los sentimientos que fueron teniendo a medida que sufrían la devastación del volcán era general a toda la población infantil. Bueno, en la parte de las infraestructuras no es competencia mía directamente, pero bueno, pertenezco a un equipo y algo se puede decir. Hoy, de hecho, está la directora general aquí con la viceconsejera inaugurando un centro de educación infantil en la capital, en Santa Cruz de La Palma. Hasta donde conozco, el principal, digamos, interés que ha tenido la consejera personalmente es contar con los fondos para la reconstrucción, es decir, que esos fondos estén ya disponibles. La dificultad ahora está en dónde y cómo se debe hacer esa recuperación de los espacios. Es decir, la parte, digamos, crematística está garantizada, lo que ocurre es que tenemos que ir un poco a remolque de las decisiones generales sobre el asentamiento de la población, porque lógicamente los centros educativos deben estar allí donde se precisan, pero creo que la primera parte hoy por hoy ya está garantizada porque ha sido el objetivo primero. El otro ya, lamentándolo mucho, excede a lo que yo puedo responder. Añadiría que el material, aparte de que digamos que lo concretamos en estos 3.500 niños y niñas, queda accesible para cualquiera desde la web de la Fundación La Caixa. Bueno, yo creo que la comprobación mejor es todos los años que llevamos de colaboración continuada, ¿no? Y que entendemos, bueno, por lo menos en lo que nos toca en el tipo de programas que desarrollamos desde Fundación La Caixa, sabéis, los principales, tanto la atención a la búsqueda de empleo de los colectivos más desfavorecidos, la atención a la pobreza infantil, incluso los programas de mayores y demás están presentes desde hace un montón de años aquí y no tenemos ningún plan para acabar. De hecho, en poco tiempo, yo creo que antes de 2 meses estaremos presentando que para las convocatorias de proyectos sociales ampliamos
el importe que vamos a dedicar en toda España, pero también aquí en las Islas Canarias, y ponemos un foco muy claro diríamos, en lo territorial, ¿no? Que serán convocatorias dirigidas a cada comunidad autónoma, pero que además van a tener en cuenta el volumen de población que hay en el caso de las islas en cada isla, para intentar que salgan proyectos en todas partes y que no dejemos a nadie olvidado, ¿no? Y que siempre también ahí pueda haber, de la mano del tercer sector, que para nosotros es el aliado natural en el ámbito social, pues que podamos tener una acción continuada y de alto impacto, y que creo que, por lo menos a lo que es la Caixa, que ahora estamos en formato CaixaBank y Fundación La Caixa, pero que por historia siempre ha ido de la mano, pues nuestra acción es continuada e ininterrumpida, y podemos decir que además hemos conseguido, pasando 2 crisis seguidas como la del 2008, la de la pandemia, no haber bajado nunca de un año para otro en los recursos que empleamos para atender a los que más lo necesitan. Solo añadir que un pequeño claim que utilizamos y que además yo creo que resume muy bien lo que pensamos desde CaixaBank y desde la Fundación La Caixa, que solo es progreso si progresamos todos. Y yo creo que dibuja muy bien ese concepto. Y luego un dicho castellano que dice: obras son amores y no buenas razones. Y por eso estamos aquí, porque lo prometimos, porque lo hicimos y porque ahora estamos con la reconstrucción tal como dijimos al principio, y vamos a continuar, como decía Marc, con muchas más cosas desde todos los puntos de vista, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social y el de la acción social de la Caixa y de CaixaBank. Pues muchísimas gracias a la mesa y a todos ustedes. Gracias. Muchísimas